Quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta mañana. Es una bendición poder estar aquí. Y antes de alabar a nuestro Dios, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, yo espero que usted esté contento. Hoy es día domingo, es el día en el que usualmente nos reunimos como iglesia, ¿verdad? Para alabar el nombre de Dios. Estamos saludándoles desde la Iglesia Bautista Misionera del Sur de la Ciudad de México. Al sur de la Ciudad de México estamos. Aquí estamos en esta dirección. Va a ser de mucho gozo, ¿verdad? El poder tenerles entre nosotros. Si gustan acompañarnos, vamos a empezar a tener reuniones en persona en el mes de noviembre. Así que todavía tenemos este mes que vamos a estar transmitiendo. Les recuerdo a los hermanos que quisieran venir, especialmente los que están en el grupo de alabanza, que me avisen, ¿verdad? Para poder acondicionarles su lugar y que puedan estar todavía este mes apoyando la alabanza a distancia. Cuando entremos ya en persona en el mes de noviembre, estaremos teniendo nuestra reunión, pero también vamos a transmitirla para los hermanos de los grupos vulnerables que no podrán estar con nosotros, ¿verdad? Así que qué gozo poder saludarles. Dios les bendiga. Saludo a mis hermanos en la fe que están aquí en la plataforma GoToMeeting. Dios les bendiga. Ya algunos se han conectado. Dios les guarde. Es un gusto verles y es siempre una bendición. Y también a los que se conectan vía Facebook Live. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedir a Dios bendición. Bendito Dios, venimos nuevamente este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque hoy podemos reunirnos, porque hoy podemos a distancia entonar cantos. Bendice la alabanza que cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas entregan a ti ahí en sus casas y que levantan la voz a ti, Señor, para adorar tu santo nombre, Señor. Que todo lo que respire alabe a Jehová. Así dice tu palabra, Amén. Señor. Bendice a mis hermanas que están aquí. Gracias por Pati, gracias por Moira, por mi suegra que está aquí de visita también con nosotros. Bendice, Padre, el trabajo que ellas hacen al hacer posible también que estas transmisiones se puedan realizar. Yo no podría hacerlo, mover un aparato, mover una cámara, mover un celular, pero gracias porque ellas lo hacen. Y te pido que bendigas, Padre, también este trabajo y bendigas la tecnología, que no nos falle, Padre, que podamos compartir tu palabra y alabar tu nombre juntamente en esta mañana. Recibe honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Maravillas de tu amor.
vamos a pedir a Dios por medio de este siguiente himno que Él use nuestras vidas. Después de que escuches el mensaje de esta mañana y todos los mensajes que escuches, ¿verdad? Que eso nos lleve a tomar una decisión pidiéndole a Dios que Él use nuestras vidas. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú con tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Y a los tristes que Dios está, Él quiere darles perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy vente al Señor, cada momento ser fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Una alabanza más a nuestro Dios, que esperemos que también se haga realidad en tu vida y en la mía, es sembrar la palabra de Dios en los corazones, sembrar esa semilla, ir y esparcir la semilla que es la palabra para que otros crean. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré a la llave en la
podamos sembrar la palabra de Dios. Vamos a hacer eso en este momento. Vamos a compartir la palabra, deseando que quede en nuestros corazones, que podamos sembrar la bendita palabra de Dios, que pueda ser buena semilla, que en su corazón y en el mío dé buen fruto. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que no es que esta semilla, que es su palabra, dé buen fruto. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a pedir que sea Dios quien hable a nuestros corazones y que podamos estar concentrados en la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Así que ahora sí que tenga ahí su Biblia, abra su Biblia, y quiero nada más recordarles, estamos estudiando un tema que empezamos ya hace 3 domingos. Hace 3 domingos iniciamos este tema, que hemos titulado de esta manera: Sigue en el camino a pesar de las pruebas. Y la intención es que usted y yo sigamos en el camino a pesar de todas las pruebas que enfrentemos o enfrentamos o estemos enfrentando. El estudio está basado en la segunda carta a los tesalonicenses. No estudiaremos, ya lo he dicho varias veces, no estudiaremos versículo por versículo, pero sí vamos a obtener algunas enseñanzas y lecciones de esta segunda carta a los tesalonicenses, que espero usted pueda leer, ¿verdad? Son solamente 3 capítulos, yo creo que a lo mucho llevará 10 minutos leer esta carta. Pero como ya hemos repetido en varias ocasiones, todos tenemos luchas, todos enfrentamos, ¿verdad?, pruebas día a día. Hay momentos en los que nos sentimos cansados y abrumados, ¿verdad?, de esas batallas. Hay gente que está ya cansada de estar en enfermedad. Hay gente que está ya cansada, ¿verdad?, de el oír tantas noticias y el pasar ellos mismos por pruebas. Esta mañana estuvimos orando por hermanas muy queridas que de otra iglesia, ¿verdad?, que están pasando por una prueba muy dura y que tiene que ver con la inseguridad, y estamos ya cansados de que eso suceda. Esta carta, segunda Tesalonicenses, fue escrita para animar a los cristianos a perseverar, a continuar en el camino. A pesar de las presiones, a pesar de las pruebas, seguir dando la batalla. Y si usted recuerda, en el primer capítulo estudiábamos que, y de hecho la carta en este primer capítulo nos presenta con 3 estrategias para seguir en el camino a pesar de las pruebas. 2 de ellas ya las vimos. La primera fue ejercitar la fe y el amor, ¿se acuerda? Porque cuando ejercitamos fe y amor, entonces da como resultado la perseverancia o la paciencia. Por eso cuando tú enfrentas una prueba, debes de pedir a Dios no que quite esa prueba, sino que te dé fe, que te dé amor, y entonces va a crecer tu paciencia. Y es impactante ver hermanos, hermanas, ¿verdad?, gente allegada a un servidor que pasa por enfermedad y que persevera en el camino de Dios, confiando en Dios a pesar de lo que están viviendo. Saludos aquí a mi suegra, ¿verdad?, que están pasando por esas situaciones. Pero también la semana pasada veíamos que cuando vienen las pruebas a tu vida, ¿verdad?, debes dejarlas en manos de Dios, ¿se acuerdan? Él va a juzgar, Él va a intervenir. Cuando hay cosas, ¿verdad?, recuerda que Él va a intervenir. Y hoy veremos otra estrategia de cómo podemos enfrentar las pruebas. He titulado el mensaje: Cristo será glorificado en ti. Cristo será glorificado en ti. Y quiero que leamos el versículo. Voy a leer desde el 10, versículo 10, 11 y 12.
segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, segunda a los Tesalonicenses 1, versículos 10, 11 y 12. Y vea, cuando venga en aquel día, cuando venga en aquel día, yo creo que todos entendemos a qué día se refiere este pasaje, ¿o no? Algo que no ha llegado, algo que no ha acontecido, pero que va a acontecer, ¿o no? Cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. Utiliza la palabra vosotros, ¿verdad? Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Era difícil escoger un título para el mensaje y escogí este, porque podría ser Cristo será glorificado en ti, o podría ser que tú vas a ser glorificado en Cristo. Es la enseñanza de estos versículos. Pero quiero decirte que este versículo 10, cuando venga, hablando de Jesucristo, cuando venga en aquel día para ser glorificado, está hablando del futuro y está anticipándonos el futuro. Fíjese bien, hermano, me impacta porque la semana pasada veíamos un pasaje muy duro que habla del juicio que vendrá a aquellos que no conocieron a Dios, un juicio tremendo. ¿Sí lo recuerda? Un juicio que dice este versículo, eterna perdición, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y quedar excluidos de la presencia de Dios. Un pasaje muy duro, un pasaje muy serio, un pasaje inclusive triste al pensar en toda esa gente que quedará excluida de la presencia de Dios y que vivirá en eterna perdición, siendo destruido sin ser destruido por toda una eternidad. Pero hoy hablaremos y echaremos un vistazo a una de las promesas más grandes y más gloriosas de la palabra de Dios. Así que, hermano, renueva tus fuerzas, ¿verdad? Porque tendremos un futuro glorioso. Vea, me voy a regresar un poquito al versículo 7. Versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Vea, desde el versículo 7 ya está anticipando esa vida futura. Pablo menciona el día en el cual Jesucristo se manifieste. Ninguno de nosotros ha visto a Cristo. Creemos en Él por fe, andamos por fe, oramos por fe. Pero ¿sabe qué? No siempre andaremos por fe. Va a llegar el día en que la fe se va a convertir en vista. ¿Sí se da cuenta? Va a llegar el día en que ya no vas a andar por fe, sino vas a andar por vista. Y vamos a ver a Jesucristo cara a cara. Veremos su gloria, dice el versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado. Y quiero decirle algo, este versículo 10 lo incluye a usted y a mí, no nada más a los tesalonicenses. Vea con detenimiento el 10. Cuando venga Jesucristo en aquel día para ser glorificado, ¿en quién? En sus santos. Ese es usted y ese soy yo. Y esos son los tesalonicenses. Y ser admirado en todos los que creyeron. Ese es Pati y Moira y mi suegra y yo. Y todos los tesalonicenses y todos los que han creído en Cristo. Como creyentes esto nos incluye. Imagina a los creyentes de todas las culturas, de todas las lenguas, de todas las edades, maravillándose y gozándose por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creyentes que sufrieron a lo largo de la historia, regocijándose en esta verdad hecha realidad, la venida de Cristo. Esos creyentes aún también
que vinieron y se sentaron en este lugar o se han sentado en este lugar, cuando Cristo venga estarán gozosos allá. Esos creyentes que sirvieron y han servido fielmente estarán también recibiendo a nuestro Dios que ha de venir en las nubes. Es más, déjame decirte eso. Esos creyentes que vinieron a la fuerza y que vinieron y se sentaron y no hicieron más que sentarse. Si son creyentes, aún ellos también verán aquel día glorioso. Es difícil de ver, porque nunca hemos experimentado algo así de extraordinario. Podrás decir en aquel día, bueno, yo leí en la Biblia que era algo hermoso, ¿verdad? Un servidor ha estudiado el libro de Apocalipsis y lo he enseñado en el seminario y hay cosas hermosas. No logro encontrar las ilustraciones adecuadas muchas veces para mis presentaciones, especialmente de los últimos capítulos de Apocalipsis. Pero quiero decirle algo, a pesar de que lo he leído, cuando realmente lo veamos, diremos, yo no me imaginé jamás que iba a ser así de hermoso. Finalmente quedarás saciado, quedarás lleno, porque sabe que el ser humano no se llena. El ser humano no tiene, como dicen por ahí, llenadera, ¿va? Siempre está con, ¿y ahora qué sigue, no? Los que les gusta el básquetbol sabrán que están ahorita los juegos, no sé si ya terminaron o no, pero están los juegos de básquetbol y entonces termina la serie, ¿verdad? Y entonces ya se acabó la temporada y apagas la tele y dices, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué más? Yo tengo un amigo, ¿verdad?, que aprecio y él dice que él va, el año lo lleva en base a los deportes, ¿va? En base a la temporada del fútbol americano y a la temporada del béisbol y a la temporada del básquetbol y el Super Bowl es la gran cosa, ¿va? Porque es ahora sí que lo que le anima, porque siempre estamos, ¿y ahora qué sigue, verdad? Aquellos que vemos Netflix, ¿no? y que ven una serie, ¿sí les ha tocado que ven un capítulo y dicen, ya nada más otro más, ¿no? Y ya llevas como 10 y dices, ya, ahora sí este va a ser el último porque ya le tengo que apagar, ¿no? Y acaba la serie y ¿qué dices? ¿Y ahora qué más? Y luego te avisan que va a salir la otra en 2 años, ¿no? ¿Qué sigue? Nada nos tiene agarrados por mucho tiempo, nada tiene nuestra atención por mucho, nos cansamos, se acaba y decimos, ¿qué sigue? Quiero decirte algo, cuando venga el Señor Jesucristo y estemos en su presencia, no vas a tener ese problema de ahora ¿qué sigue? Dice el versículo que será admirado en todos los que creyeron, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Vas a quedar agarrado y enganchado por toda una eternidad con nuestro Señor. Así que yo te invito, y más vale que te empieces a regocijar y a maravillar de Cristo Jesús. Tristemente a muchos no les llama la atención conocer a Cristo, pero yo espero que a ti sí, y que sepas que Él vendrá y que será un día glorioso. Pero también algo que va a ocurrir en esa época es que será glorificado en ti. Y quiero compartir algunas ideas después de esta introducción. Quiero compartir unas ideas. Y la primera es que seremos glorificados en Cristo, tú y yo. Los tesalonicenses también. Seremos glorificados en Cristo. Vean lo que dice el versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. ¿En quién? En ustedes, en vosotros. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Sí, seremos glorificados en Cristo Jesús. Seremos glorificados todos los que hemos creído, todos los que han creído en Cristo Jesús, y los tesalonicenses y muchos más serán y seremos glorificados en Cristo. No solamente veremos a Cristo, sino vamos a compartir su gloria. Vamos a compartir su gloria. La gloria de Cristo estará en nosotros, dice el texto, para que el nombre
de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes. Pablo expresa que los sufrimientos presentes que tenían los tesalonicenses no es nada a comparación de lo que vamos a vivir cuando estemos con Él. ¿Sí me explico? Lo que ahorita estás viviendo de sufrimiento, porque tenemos que tomar la escritura en contexto. La iglesia de los tesalonicenses tuvieron problemas ¿desde cuándo? Desde el día 1, desde que fue iniciada la iglesia. Si se acuerdan, ya se les olvidó, hace 3 domingos lo vimos. Desde el día 1 los empezaron a perseguir. Pablo escribió la primera carta, estamos en la segunda carta y la iglesia sigue con problemas, uno tras otro, persecución, crítica, ¿verdad? Ataque, problemas familiares, todo tipo, ¿verdad? De problemas, hermanos que malentienden la palabra de Dios, hermanos que se convierten en enemigos de la doctrina. Y Pablo dice, pero va a llegar un día en el que ustedes van a ser glorificados en Cristo. ¿Y sabes qué? Ese día... Y cuando entres a esa etapa será algo extraordinario, de tal manera que todo lo que sufras ahorita y todo lo que estás sufriendo ahorita, llámese enfermedad, llámese problemas familiares, llámese problemas de escasez económica, todo eso no lo vas a poder comparar. Hay un texto que lo menciona y Pablo también lo usa. Dice así, en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto, ¿sí? Lo puedes poner aquí, por favor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿sí? ¿Quién tiene aflicciones ahorita? Levante la mano. Los 4 que estamos aquí. Y allá levanten la mano. Bueno, ahí las levantan, no las veo, pero... Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Sí ven? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y hermano, este es un mensaje de aliento y esperanza a todos los que están atribulados o estamos atribulados. Porque llegará el día en el cual vamos a descansar y no puedes comparar. Lo más grave que te esté sucediendo ahorita no lo puedes comparar con ese tiempo en el cual vamos a ser glorificados en Cristo. No solo nos será revelada su gloria, no solo veremos la gloria de Cristo, sino que se va a manifestar en nosotros, no solo de una manera externa, sino también interna. Fíjese bien lo que dice otro texto que quiero compartir aquí. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, versículo 10 de 2 Tesalonicenses, cuando Él venga, cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él. Seremos ¿qué? Semejantes a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Así que, ¿qué significa que seremos glorificados en Cristo? Permítame mencionar 2 ideas. ¿Qué significa? Significa, número 1, que tendremos un cuerpo como el de Cristo. Sí, tendremos un cuerpo como el de Cristo. Usted ya lo vio, seremos semejantes a Él, dice la Escritura, y tendremos un cuerpo como el de Cristo. Gócense, hermanos, porque tendremos un cuerpo sin dolor como el de Cristo. Tenemos hermanas en la iglesia que cuando hablo con ellas dicen: hermano, pues ya sabe mi dolor de esto, y ya sabe, hermano, mi dolor de esto. Y ya no les pregunto porque ya sé que viven con ese dolor. Está ahí, latente. Pero hermanos, va a llegar el día en el que tengamos el cuerpo de Cristo. Un cuerpo sin dolor, un cuerpo sin enfermedad, un cuerpo sin alguna discapacidad, un cuerpo sin esos males que nos aquejan, un cuerpo que ya no va a tener diabetes, ¿sí se da cuenta? Un cuerpo que ya no va a tener problemas de presión arterial, ¿verdad? Alta,
Un cuerpo en donde ya no va a haber coronavirus o COVID. Un cuerpo en donde ya no va a haber problemas de la vista y dolores de ese tipo y de otros tipos. Ya no vas a sufrir al ver tanta y tanta y tanta inseguridad que hoy hay. Es decir, cuerpos preparados para vivir por toda la eternidad. ¿Se da cuenta? Eso significa ser glorificados en Cristo. Seremos, ¿verdad? Recibiremos el regalo de otro cuerpo. Cuerpos sanos. Por eso cuando oramos, y hoy que oraba mi esposa acerca de un hermano que esta semana falleció, decía, pues ya lo sanaste completamente. Y es cierto, porque él ahora ya tiene un cuerpo distinto, ya no tiene el problema de la vista. Me acuerdo que ese hermano entró al seminario y ahí iba hasta que un semestre ya no se inscribió, y platiqué con él, le pregunté por qué ya no se había inscrito y dice, ya no veo. A consecuencia de mi diabetes he perdido ya la visibilidad, y empezó a dejar de manejar y empezó a dejar de estudiar, ya no podía leer, ya no podía hacer tareas. Y quiero decirle algo, el hermano está ahora completamente sano. Cuerpos preparados para vivir en la eternidad como regalo de Dios. Será una gloria, no nada más en ese cuerpo, sino una gloria espiritual también. ¿Por qué? Por la segunda idea que quiero compartir. Porque tendremos un espíritu como el de Cristo. ¿Qué significa ser glorificado en Cristo? Significa que llegará el momento en el que tú y yo tendremos un cuerpo como el de Cristo, sin esos dolores, sin esos padecimientos, pero también llegará el día en el cual tendremos un espíritu como el de Cristo. Y esto es hermoso, hermanos. Vamos a amar lo que Cristo ama. Ahorita a veces no amamos todo lo que Cristo ama, ¿o sí? Pero vamos a amar lo que Cristo ama. Amaremos como Cristo ama. Seremos libres del pecado, libres de esa inclinación a hacer el mal constantemente. Y hermano, yo espero que te goces, porque será algo maravilloso. Quizás has estado luchando con una tentación, con un pecado o varios pecados, y te cuesta trabajo dejar ese pecado y estás cayendo en ese pecado, ¿verdad? Quizá el pecado que está en el cual caes constantemente y a cada momento es tu propio carácter. Y estoy luchando con ese carácter, pero llegará el día en el cual tendremos el Espíritu de Cristo y ya no habrá esa lucha, ¿verdad? Esos pecados que haces cuando según tú nadie te ve, ya no van a existir. Seremos libres de todo eso. La batalla de cada creyente va a terminar finalmente. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque tendremos un espíritu como el de Cristo. Esto significa que seremos glorificados en Cristo. Un predicador de apellido Spurgeon, quizá algunos lo han oído, comentó este texto y dijo lo siguiente acerca de este versículo: por nuestra falta de celo y por nuestros muchos pecados somos culpables de desacreditar el Evangelio y deshonrar su nombre. Escribe así: feliz, feliz, feliz día será cuando esto ya no sea posible, cuando ya nos deshagamos de esta corrupción interna, la cual se manifiesta en el pecado externo, y ya no vamos a deshonrar a Cristo. Eso es ser glorificado en Cristo. Ya no deshonrarlo más. ¿Por qué? Porque es cierto lo que dice este predicador de hace 2 siglos. Por nuestros muchos pecados somos culpables de quitarle crédito al Evangelio, de desacreditar el Evangelio, de deshonrar el nombre de Cristo, ¿verdad? Pero hermanos, glorioso será el día cuando tu cuerpo será transformado y tu espíritu será como el del Cristo, y entonces ya no habrá forma de que desacredites el precioso nombre de Cristo. Hermanos, ser glorificado en Cristo es que habrá similitudes en nosotros con Cristo. Pero también va a ser extraordinario, hermano, ver estas similitudes en los demás. Imagínate que te acerques, no quiero usar a nadie de ejemplo ni ver a ningún lado, pero que te acerques al hermano y lo veas así y digas: ¿a poco ese eres tú?
cuando era un tremendo, ¿no? Cuando era un grosero, un pelado y todo lo demás. ¿De veras? ¿Así es esta persona ahora? Eso es lo que va a hacer Cristo, ¿verdad? Te vas a gozar en ver a los hermanos, ¿verdad? Ya no va a haber envidias, va a haber gozo por la transformación y el cambio de las vidas de otros, la belleza que veremos en los hermanos, el ver a nuestro Dios en los demás, llevará a gozarnos. Así que yo espero que quede claro, hermanos, seremos glorificados en Cristo, ¿sí? ¿Más o menos? ¿Quedó claro? Seremos glorificados en Cristo. Pero viene otra idea, hermano, que es: Cristo será glorificado en nosotros. Y lo dice el 10 y lo dice el 12. Segunda Tesalonicenses 1:10 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, o sea, los creyentes, para ser glorificado en sus santos. Versículo 12: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes. ¿Y qué? Ustedes en Él. Cristo será glorificado en nosotros. Espero que no nos estemos confundiendo. La primera idea fue que nosotros somos glorificados en Cristo, pero ahora es que Cristo es glorificado en nosotros. ¿Sí? Ahora, quiero comenzar diciendo, ¿verdad? Esto. ¿Qué significa que Cristo sea glorificado en nosotros? Es decir, no solo seremos glorificados en Cristo, sino que Cristo Jesús será glorificado en nosotros. Y lo dice el versículo 10 y lo repite el versículo 12. ¿Qué significa que Cristo será glorificado en nosotros? ¿Cómo puede esto ser posible? Mira, apenas estoy empezando a comprender que nosotros seremos glorificados en Él. Ahora, ¿cómo voy a empezar a comprender que Cristo va a ser glorificado, verdad, en nosotros? Bueno, quiero comenzar diciendo lo siguiente en esta idea. Y voy a usar otro texto para poder entender esto. El apóstol Juan vio algo maravilloso. Si no me equivoqué, el apóstol Juan. Algo que aún no ha ocurrido, pero que Dios le dio la bendición de verlo anticipadamente. Él vio en visión algo que va a ocurrir en el futuro y Dios le dijo: velo, te lo presento, así va a ser, y escríbelo. ¿Sí se acuerdan dónde lo escribió? En el libro de Apocalipsis. Juan vio lo que ya va a pasar. Así lo dice la palabra de Dios. Juan vio a la familia de Dios. Juan vio a los creyentes. Juan vio a muchos creyentes delante de Cristo Jesús, delante del Cordero. Y es aquí donde podemos ver cómo es que Cristo es glorificado en nosotros. Miren, sin perder Segunda Tesalonicenses, vaya conmigo a Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. Apocalipsis capítulo 7. Porque voy a ver unos versículos ahí. Apocalipsis 7. Dice el versículo 9, Apocalipsis 7, 9, sin perder Segunda Tesalonicenses. Apocalipsis 7, 9 dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Quiero decirle algo. A partir del capítulo 4 en adelante, todo lo que ve Juan es futuro. No puedo ahorita darles el estudio de Apocalipsis, pero del capítulo 4 en adelante todo es futuro. Todo lo que va a acontecer, aquí está. Las profecías se han ido cumpliendo. Las señales del fin de los tiempos se han ido cumpliendo. Hay terremotos, ¿verdad? Hay guerras, hay rumores de guerras, hay enfermedad. Todo se ha ido cumpliendo. Lo demás no tiene por qué no cumplirse, se ha ido cumpliendo.
Pero dice Juan que en una de esas Dios lo llevó y dice, versículo 9, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Y esto me llama la atención porque para poder explicar cómo es que Cristo será glorificado en nosotros los creyentes, quiero sugerir algunas ideas. La primera es, Cristo será glorificado por el gran número de redimidos. Cristo será glorificado por el gran número de redimidos. Lo primero que vio Juan fue una gran multitud, gente redimida de todas partes del mundo. Inclusive si usted lee el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esta multitud es de creyentes, es de gente redimida de todas partes del mundo, de todos los tiempos, de todas las generaciones, porque es una multitud, ¿verdad?, que dice que es de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas. Así que es una multitud. Juan dice que es una multitud tremenda. Dice el versículo, nadie la podía contar. Son los miles y miles de millones de creyentes que han creído en Cristo Jesús por toda la historia de la raza humana. Y entonces estarán ahí adorando al Cordero, estaremos ahí adorando al Cordero, alabando al Cordero. Y Juan dice que no se podía contar. Hermano, esto trae gloria a Jesucristo, ¿o no? Cristo es glorificado en esto. Cristo se goza al ver, ¿verdad?, que su sacrificio no fue en vano, sino que hay miles de millones que no se puede contar, de toda tribu, de toda nacionalidad, de toda lengua, ahí alabando al Cordero. Eso glorifica a Jesucristo. Y por eso Jesucristo es glorificado en nosotros, hermano, porque somos de estos redimidos. Hay un texto hermoso. Vean nada más, qué texto, de veras. Isaías 53:11, véanlo nada más. Este versículo, capítulo 53 de Isaías, es una profecía de Jesucristo. ¿Sí lo sabe? Es ese versículo, comienza el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se acuerda? Está hablando de Cristo, todo el capítulo 53. Pero llegando al 11, habla de Jesucristo y dice que Jesucristo, ¿qué? Vea, verá el fruto de la aflicción de su alma. Jesucristo va a ver el fruto de su sufrimiento. Jesucristo va a ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará como Jesús. ¿Cómo va a quedar? Satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesucristo va a estar glorificado, va a estar satisfecho, porque dice, yo morí en la cruz, yo cargué esa cruz, yo fui crucificado y todo lo que pasé, ¿verdad? Voy a ver el fruto de mi aflicción y de la aflicción de mi alma. Y dice que Jesucristo quedará como satisfecho. Satisfecho. Jesucristo quedará satisfecho, no decepcionado. Hermano, a veces uno se lleva decepciones y a veces uno se lleva glorias, ¿verdad? Ninguna decepción habrá en ese día y ninguna gloria es comparable a esta gran reunión de todos los creyentes de todos los tiempos. Hace no mucho en Estados Unidos me invitaron a predicar un hermano de una iglesia hispana y el hermano estaba muy emocionado y me mandaba mensaje, hermano, qué bueno que va a venir. Estaba emocionado de que yo fuera ahí. Mi esposa y yo también estábamos contentos de poder ir a visitarles. Cuando llegamos a la iglesia y yo veía que no empezaba y finalmente tuvimos que empezar la reunión. Los asistentes fue el pastor, su esposa, su hijo y un hermano. 4. Pues yo traté de predicar, ¿verdad? Como si fueran un poquito más, ¿no?
pero fueron 4 únicamente. Humanamente hablando, diríamos, ¿y eso es todo? En otra ocasión tuve la oportunidad de predicar en una iglesia muy grande, donde había más de 1,200 personas congregadas. Y entonces te anima, ¿verdad? Pero dices, no, estoy muy nervioso. Hermano, fíjate bien, sea que quedas decepcionado, esta eterna reunión no te va a decepcionar. Sea que creas que has logrado mucho por pararte delante de una multitud, eso no es nada a comparación de esta reunión. Será la reunión más grande que jamás hayamos visto, de tal forma que no va a decepcionar a nadie. Jesucristo mismo estará satisfecho y no habrá comparación de esa reunión con ninguna reunión que tú hayas visto, porque será una reunión en la cual Jesucristo será glorificado, ¿verdad? No tanto por los cánticos que vamos a entonar, lo cual también le glorifica, pero sí por el fruto de su sufrimiento que somos nosotros, pecadores redimidos. Pero si usted lee el capítulo 7 de Apocalipsis, el versículo 14 es interesante, vea lo que dice. Juan le dice a Dios, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En alguna forma Juan pregunta en algún punto quiénes son estas personas y personas que había ahí le dice Dios, estos salieron de la gran tribulación. Y efectivamente el pasaje se refiere a aquellos que habrán creído en el tiempo de la tribulación y que van a poder salir creyentes en Cristo de esa gran tribulación. Creo yo que ustedes y yo no pasaremos por eso. Pero eso me lleva a aplicarlo de otra manera y poder dar esta otra idea. ¿Cómo es que Cristo será glorificado en nosotros? Cristo será glorificado por las pruebas que los redimidos enfrenten. Juan dice, ¿quiénes son estos? Y Jesucristo dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El pueblo de Dios, hermanos, ha pasado y pasará por pruebas. Pruebas puede ser que te ataquen porque eres cristiano, o pruebas que pasas de la vida diaria. Aún en la época de la tribulación habrá creyentes que serán perseguidos, tanto judíos como gentiles. Sabemos que habrá una multitud que nadie puede contar, pero si nosotros vamos a estar en esa reunión, ¿sí sabe usted eso? En la gran reunión de gente que no se puede ni contar, ahí vamos a estar. Quiero llevarlo a esa reunión e imagínense que están ahí los millones de creyentes, ¿sí? ¿Se los imagina? Y entonces va caminando poco a poco, si a usted le gusta conocer gente o es platicador o platicadora como algunos de los presentes, quizá va a ir a querer conocer al hermano tal, porque no lo conoce, ¿no? Acuérdense, habrá gente de todas las naciones. Sin conocer a todos en la multitud o casi a nadie, imagine que nos movemos de manera más específica y cercana entre la multitud. Y se va a encontrar a una hermana que ha batallado por años con depresión, pero que ya no tendrá dicha depresión, que ahora habrá gozo y habrá luz en su rostro y su cara será otra, un gozo que nunca conoció tal vez en sus días sobre esta tierra, porque fue golpeada y maltratada por tantas cosas que le llevó a vivir en cierta depresión. Pero ¿sabe qué? Cuando llegue ahí y usted vea lo que Cristo ha hecho, será maravilloso. Te vas moviendo entre la multitud y tal vez verás a alguien que siempre tuvo temores y luchaba con ese problema, tenía ese problema de confiar plenamente, luchaba con sus miedos, pero ahora no habrá temor porque va a estar seguro el hermano o la hermana, porque va a estar en la presencia del Cordero, ¿se da cuenta? Vas avanzando entre la multitud y te encuentras y empiezas a hacer plática con alguien que siempre fue atacado por otra persona, que sus enemigos estuvieron, ¿verdad?, ahí sin fallar, atacándole, criticándole, haciéndole la vida imposible.
posible. Y así vivió por muchos años, gente buscando su mal. Envisionaba a esta gente mala buscando causarle daño. Pero ahora en la mismísima presencia de Cristo, dice la palabra en Apocalipsis también, que toda lágrima será secada, pues Cristo ofrece confianza, consuelo y paz. Y quizá conforme avancemos en reconocer a nuestros hermanos, habrá una hermana que ha sido maltratada, habrá un hermano que ha sido maltratado, habrá algún adulto mayor que ha sido menospreciado por su propia familia, por sus propios hijos, alguien que vivió en pobreza extrema como Lázaro, ¿se acuerda? Alguien que no tenía mucho, ¿verdad?, en casa, el hermano que se pasó gran parte de su vida en una cama, la hermana que se pasó muchos años en una silla de ruedas hasta que murió, el hermano que lloró y sintió el dolor por extrañar la ausencia de ese hijo que murió o de ese hijo o hija que se desvió, quizá la hermana que sufrió el engaño de un esposo, ¿verdad?, el adulterio en una esposa, la pérdida de un padre, de una madre por el coronavirus. Pero ¿sabes qué? No habrá más llanto ni dolor. Cada creyente habremos pasado por situaciones difíciles. Algunos por muchos años, algunos por poco tiempo. Pero Dios será glorificado en todos los que salgan. Y voy a usar la misma frase de estas tribulaciones. En ese grupo de los que van saliendo de sus problemas porque ya están en la presencia de Dios, vamos a estar tú y yo ahí. Te invito a que recuerdes esta enseñanza al rato que tengas problemas. Recuerda esta enseñanza mañana que tengas problemas. Llegará el día en el cual Cristo será glorificado, porque tus problemas habrán de desaparecer. Pero también, no solamente Cristo es glorificado en tus tribulaciones, Cristo será glorificado por la transformación completa de pecadores empedernidos. Está bien larga la idea, pero quise usar la palabra empedernido y busqué el significado de empedernido. Empedernido lo uso como énfasis. Quiero enfatizar que el pecado no es una cosa pequeña. El pecado no es, pues dije una mentirita y ya, no fue grave. No, el pecado es algo serio. Y Cristo será glorificado por el cambio, por la transformación completa de pecadores empedernidos. Empedernido significa arraigado, habituado a. Gente que está habituada a pecar. Gente que ahorita quieres hacer el bien, pero ya te descuidaste tantito y ya dijiste una mentira, ¿sí o no? Y dices, ya no lo voy a hacer, ya voy a dejar ahora sí, voy a dejar de gritarle a mi esposa, ¿va? Y dices, ya no lo voy a hacer, y te descuidaste tantito, ¿y qué hiciste? Otra vez, ¿verdad? Pecadores empedernidos. Creo que es una buena palabra para describir la condición de los seres humanos, la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahora fíjese bien, el versículo que leímos de Apocalipsis 7:9, donde hay una multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, están delante del trono en la presencia del Cordero y muy vestiditos con ropas ¿qué? Blancas. Cualquiera que los viera diría, no seas hipócrita. Tú eres un vil pecador empedernido, ¿verdad? ¿Qué haces aquí delante del Cordero y muy vestido de ropas blancas? Y hasta con palmas en las manos. Usted como ser humano seguramente le ha llegado ese flachazo de pensamiento maligno de decir, ahora sí ya se quiere acercar a Dios, ¿no? Ahora sí ya quiere que oremos por su petición, ¿no? Ahora sí ya muy confiado en Dios. ¿No andaba blasfemando hace unos meses? Y oramos por esa persona y después se le olvida a Dios. ¿Y qué decimos? ¿No les dije? Nada más se acercó por conveniencia. Cualquiera que viera a todos estos, o vamos a hacerlo más personal,
Cualquiera que me viera a mí y los viera a ustedes ahí muy paraditos, ¿verdad? Con ropas emblanquecidas ahí, adorando al Cordero, diría: tú eres un vil pecador empedernido, arraigado al pecado, habituado a pecar. Pero hermano, hay una diferencia, porque el versículo 14 responde el por qué estamos ahí. A la mitad del versículo 14, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y están blancas o las han emblanquecido ¿con qué? En la sangre del Cordero. En esta multitud estaremos ustedes y yo, no por nuestros méritos, ¿o sí?, sino porque nuestra ropa ha sido emblanquecida en la sangre del Cordero. Porque hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro Salvador. ¿Y sabe qué? Hemos sido salvados por gracia. ¿Se da cuenta? Hemos sido salvos por gracia. Y sí, estaremos muy paraditos ahí todos ustedes y yo, con ropas blancas, con palmas en las manos, alabando al Cordero, pero porque hemos sido ¿qué? Redimidos. Y Dios, Cristo Jesús, será glorificado, porque esa persona que era de una manera sufrió una transformación completa. Amén. Ese pecador empedernido fue cambiado. Y hermanos, aquí habemos por lo menos 4 en este lugar que hemos sido transformados maravillosamente y seguimos siendo transformados por Cristo Jesús. Y Cristo es glorificado en eso, ¿se da cuenta? Pero quiero decirle quién más va a estar en esa multitud, ¿sale? Mire, va a estar David el adúltero y homicida, ¿sí o no? ¿Sí saben de quién hablo? David el adúltero y homicida, Moisés el homicida y mentiroso, Pedro el traicionero y mentiroso y majadero, porque dice que también inclusive maldijo al negar a Jesús, ¿se acuerdan? Así dice el texto. Va a estar la ramera que se metió con muchos hombres, va a estar el ladrón Zaqueo, va a estar Pablo el perseguidor y cazador de cristianos, vas a estar tú, él, ya en el espacio, y voy a estar yo, él. Y puedo poner ahí cualquier cosa, ¿no? Estaremos ahí porque hemos sido lavados, limpiados, perdonados por Cristo Jesús en la sangre del Cordero. La transformación completa de pecadores empedernidos, hermano, trae gloria a Cristo. Es decir, Él es glorificado en nosotros. Y esto es porque solo Él puede hacer ese cambio. Es un gran mensaje de amor y esperanza. Aquellos que creemos que hemos hecho y han hecho cosas terribles y que piensas que lo que he hecho es imperdonable, ¿verdad? Quiero decirte algo. Tú que has hecho cosas tremendas o que has cometido pecados que crees que son imperdonables, no hay pecado imperdonable. Dios te puede perdonar y Cristo es glorificado en vidas arrepentidas. ¿Te das cuenta? Amén. Cristo es glorificado en vidas transformadas, porque no hay pecado demasiado grande que no pueda ser limpiado por la preciosa sangre de Cristo. No existe. Si tus pecados son muchos y son muy grandes, tienes toda la razón para venir a Cristo, pues tu arrepentimiento y el perdón que Dios te da, la transformación que Dios va a dar a tu corazón y a tu vida, ¿sabes qué? Va a traer gloria a Dios, porque Cristo es glorificado en nosotros, pecadores, cambiados y transformados. Amén. Así que qué hermoso que seremos parte de ese cambio. Termino con la última idea. Debemos glorificar a Cristo ahora. Voy a terminar rápidamente. Regresamos a 2 Tesalonicenses, es mi última idea. 2 Tesalonicenses. Simplemente para ver 3 ideas rápidamente aquí. Versículo 11 dice así: por lo cual asimismo oramos, dice Pablo,
Dice, va a venir Cristo, va a ser glorificado en ustedes, ustedes en Él, y nosotros seguimos orando por ustedes. ¿Para qué? Para que Dios los tenga por dignos de su llamamiento. Y esa frase implica perseverar. Otra versión de ese versículo dice así: así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Pero aquí ya cambia a presente, ¿se da cuenta? Hermanos, sigue viviendo una vida digna de su llamado. Todavía no viene Cristo y todavía no te mueres, ¿o sí? Y todavía te quedan algunos años o algunos meses o algunos días o algún tiempo. Sigues con vida, ¿o no? Seguimos viviendo. Así que lo que tenemos que hacer es seguir adelante, ¿verdad? Y pedir a Dios que Él nos ayude a vivir lo que nos queda de esta vida, si Él no viene antes, una vida digna del llamado que Él nos ha hecho a servir. Amén. Y eso es perseverar. Perseverar. Hermanos, algunos no están perseverando. Hay hermanos que ya no se están conectando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo que es más importante que escuchar la palabra de Dios? ¿Qué ocupación es tan importante que no te permite escuchar la palabra de Dios desde la comodidad de tu casa? Y Pablo dice, yo estoy orando por ustedes, sigo orando por ustedes y le pido y le ruego a Dios que les ayude a seguir viviendo, a que vivan lo que les queda de tiempo antes de que Él venga o antes de que mueran y vivan una vida digna de su llamado. Por eso, hermano, tenemos que glorificar a Dios también ahorita con una vida digna de su llamado. Persevera en el camino. Orábamos por los que se habían desviado, ¿verdad? Y ahora estaban viniendo nuevamente de regreso. Qué triste que los que ya estaban en el camino ahora se están yendo, ¿verdad? Y están dejando de conectarse y de escuchar la palabra de Dios. No estás viviendo una vida digna de su llamado. Pero también viene una segunda idea, hermano, que es planea. Y vi este versículo con detenimiento y vean lo que dice. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, siguiente frase, y cumpla todo propósito de bondad. Y cumpla, que Dios cumpla todo propósito de bondad. Pero cuando yo leí esa frase, hermanos, cumpla todo propósito de bondad, la pregunta es, ¿cumpla todo propósito de quién? ¿El propósito de Dios en tu vida o el propósito tuyo? Ahora, todos nosotros vamos a ir con la idea de decir es el propósito de Dios en mi vida. ¿Pero qué cree? No. Cuando usted ve este pasaje con detenimiento en el idioma original, en realidad este pasaje se refiere al propósito que tú tienes en tu vida, que debe ser un propósito de bondad. No sé si me explico. Pablo ora para que los propósitos que tú tienes se cumplan. Y agrega una palabra, dice, cumpla todo propósito, ¿qué? De bondad, de bondad. Es tremenda la frase. El propósito de bondad que tú tienes, no el propósito de bondad de Dios. Cuando yo lo leo, luego me fui con, es el propósito que Dios tiene para mi vida. Pero este pasaje en particular, creo que habla al propósito que tú tienes. Y amado hermano, yo te digo una cosa, esto pone una gran responsabilidad, una gran tarea. Hemos sido cambiados, transformados, y el cambio ha sido tal que nos ha desarrollado y hemos crecido y nos hemos propuesto nuevas metas. Tenemos nuevos propósitos que están basados en la bondad de Dios, ¿o no? Es decir, tenemos planes, tenemos metas, y eso es lo que da fuerza a este texto, hermano. Pablo dice, quiero que vean el futuro que tenemos en Cristo, lo que nos espera, vean ese futuro eterno, y planea tu vida, haz planes en tu vida para servir a Dios mientras llegue ese día. Amén. No es suficiente con decir, bueno, pues yo voy a donde Dios quiera y a donde Dios me ponga.
O con decir, bueno, yo sigo en la iglesia en lo que me ponga Dios, a donde Dios me ponga. Haré lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Y donde Él me lleve y me ponga. Estoy abierto a lo que Dios diga y a donde Él quiere que vaya. En realidad la frase y todas esas frases suenan muy espirituales, pero suenan más espirituales de lo que son. Porque puedes esperarte cruzado de brazos por años y decir, es que no me ha puesto en ningún lado. Es que Dios no me ha llamado a ningún lado. Estoy abierto a lo que Él diga, ¿verdad? Y suena muy espiritual, pero no lo es. Frases de este tipo a menudo se convierten en excusas para no hacer nada. Y quedarnos ahí sentados sin hacer nada, pues donde yo siente el llamado de Dios. Hermano, lo que quiero decirte es cuál es tu plan para servir a Dios. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el propósito de bondad para esta semana, mes, años? Hermanos y hermanas, hay una hermana aquí en este lugar que regresó de un retiro y me dijo, hermano, a mí me gustaría servir en este lado y con este grupo. ¿Cómo ves? Pues vamos a orar, ¿no? Están planeando, están viendo, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el plan? Pero hermano, si te quedas cruzado de brazos, ¿qué crees? No vamos a hacer nada. Por eso, ¿cuál es el plan que tienes para esta semana para servir a Dios basado en la bondad? ¿Cuál es el plan que tienes este mes? ¿Cuál es el plan que tienes este año? ¿Cuál es el plan que tienes para los siguientes años? La vida cristiana, hermano, no es pasiva. Dios quiere que tomemos iniciativa. Haz planes. Y tal vez estás ahí sentado y dices, no, pastor, pues yo creo que tenemos que esperar a que Dios nos mueva. Sí, pero Dios te mueve cuando tienes planes, ¿te das cuenta? Cuando te mueves a una meta, cuando tienes propósitos. Esta semana puedes empezar. Busca a un hermano de la iglesia. Busca a alguno de nuestros adultos mayores. Llámale por teléfono. Haz el plan de contactar a alguien. Haz el plan y el propósito de que en esta semana le compartas un mensaje de esperanza a una persona que no tiene a Cristo. ¿Quién le dijo a la hermana Abby que se reuniera con su familia a estudiar la Biblia? Son planes, son metas que tú te pones para servir a Dios. Y por eso este versículo me encanta, porque dice, ¿verdad? Cumpla todo propósito de bondad, todo propósito que cada uno de ustedes tiene. La última idea, hermano, actúa. Versículo 11 al final dice, y toda obra de fe, cumpla todo propósito de bondad y cumpla toda obra de fe, actúa. Ya estamos hablando ya no de planear y propósitos, metas, sino obra. Haz, involúcrate. Tú que no estás haciendo nada para Dios, que vienes a sentarte, a sentarte en estas sillas tan cómodas, y a lo mejor quién sabe si vas a regresar a sentarte y a probar esas sillas tan cómodas porque a lo mejor ya te acostumbraste a tu casa. Deberías de estar avergonzado y pedirle a Dios que trabaje en ti para que hagas la obra que tienes que hacer. ¿Por qué? Finalmente Cristo es glorificado en ti. Cristo es glorificado en ti. Y qué importante y qué privilegio, porque tú y yo somos su más grande obra, vidas transformadas que le sirven. Vamos a ver. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y pedimos que nos ayudes a llevarla a la práctica. Que no sea nada más una bonita escritura en Tesalonicenses o en Apocalipsis, sino que seamos llevados a hacer, ser hacedores y no solamente oidores. Bendice tu palabra, que traiga el fruto que debe de traer y producir. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos los que se han conectado vía Facebook. Les esperamos el día miércoles. Vamos a tener devocional. Vamos a conectarnos nuevamente para cantarle a Dios. Y
para poder también estudiar su palabra. Dios les bendiga. Y recuerden las mujeres que tienen congreso esta semana. Oren también por las expositoras, en especial 2 hermanas de nuestra iglesia, que es la hermana Abby y la hermana Moira. Dios les bendiga. Gracias, hermano, gracias.